Este año está dedicada a Premio Nobel de la Paz, a la doctora Roberta Menchú, Premio de la Paz de 1992. Como invitada de honor tenemos a la República de Alemania, figura que es organizada por la genial directora de Alemania con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, se cuenta con la posición del Ministerio de Educación, el Instituto Guadalajara de Turismo, Embajada de Alemania en Alemania, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco para el Desarrollo de América Latina y Municipalidad de Alemania, Grupo Mundo, Embajada de España en Guatemala, Centro Cultural de España, Bibliotecas Comunitarias de Madrid, INTER, Universidad de Galileo, Diario de Centroamérica, Embajada de México. Y esta tarde le damos el espacio a la ponencia con el libro para Isabel, compañía con el... Hola, entre el gusto, la lluvia, el tráfico, lo que es para llegar, vamos a ir de todos a ver para adelante porque vamos a hacer esto una cuestión más íntima, más rápida y además por haber tenido después de la
¿Qué sabe Macondo de su creación? La novela construye una respuesta totalizante. Para saber, Macondo debe contarse toda la historia real y toda la historia fictiva. Balzac y García Márquez son los autores cuyas concepciones de la novela y manera de tramar en mi conjetura resultan una referencia ineludible para acercarse al libro que hoy nos ocupa, María Isabel de Mercader Caribe Azul. Publicado originalmente en 1996, María Isabel es la primera novela de su autora. Es un libro singular porque convencionalmente puede ser leído como una ficción histórica en la que la complejidad de su estructura será una llamada de atención a las múltiples interpretaciones que es capaz de suscitar. En términos muy generales, la novela cuenta la historia de un linaje familiar aristócrata a través de personajes de distintas generaciones. Al hacerlo, pasa revista de algún modo a la historia de Guatemala durante el siglo XX, en un arco que va del periodo de preguerras al neoliberalismo. Estos relatos, que perfectamente podrían funcionar como relatos independientes, encuentran su eje gravitacional en uno de los personajes, María Isabel, que le da cultura a la novela. Así, desde el punto de vista de los relatos integrados, María Isabel es un montaje de pequeñas biografías, o mejor, un montaje de vidas en tanto sucesión de detalles concretos y reveladores a propósito de los protagonistas, de biografias en los que se concentra textualmente la discontinua y singular individualidad de los seres humanos cuyas vidas narran, como definen Cristian González en el Gobierno. Estos relatos biográficos no dejan de recordar el método de presentación de vidas minúsculas de Richon, en el que las anécdotas de los puros parientes de la provincia francesa, en un ejercicio de objetividad, construyen una imagen del propio narrador. Este hablar de los otros, en este caso de los antepasados, para dar cuenta de uno mismo, es llamado por el crítico marroquí Mokhtar Belkacem autobiografía. María Isabel te obliga a hacer una lectura tensiva en la que te preguntas qué tanto de lo que se nos cuenta es ficción y qué tanto realidad. Sea como fuere, María Isabel invita a su lector a adentrarse en un ejercicio de escritura arqueológica en el que cada biografía que anima a los personajes narrados tendría un carácter restitutivo que funcionaría no solo como una estila de segundo de la configuración que la novelista hace de sí, sino como un rasgo distintivo en la comprensión de la historia social de Guatemala. Quizás, debido a este tono de autorrelación, a este mantenerse en hilo entre lo objetivo y lo referencial, aunado a la manera de contar santo diseño de distintos familiares o agregados a la comunicación, es que la novela desarrolla una muy singular voz narrativa. El poder atractivo de esta voz es su realidad, quiero decir, su carácter colectivo, una especie de depurado cordillero. Es como si esta voz estuviera hecha de imágenes, hilos de opiniones transmitidas en una familia de una generación a otra. Así que el artificio de la voz narrativa de María Isabel corre paralelo a la fórmula. En la familia se dice que el reto de todo novelista es sostener la atención, jugar con su lector y tenerlo poniendo en la palma de la mano. No es cosa fácil. ¿Cómo lo logra María Isabel a lo largo de sus poco más de 360 páginas? Invoca el principio latino de la variante de la variación. A veces el tema tratado genera de cualquier forma. Esta novela es un montaje de vidas, pero también es un montaje de métodos de exposición. Cuando se requiere una vista panorámica o dar cuenta del contexto, se emplea una narración falsacional. Lo mismo puede echar mano del ensayo sociológico que construir una escena al modo de un paso de lote de rueda. Puede explorar tanto los tonos de la novela rosa como los del thriller político o la novela de espionaje. Igual asume la forma fragmentada
Solo a través de múltiples miradas podemos aspirar a reconstruir y comprender la historia que no le pertenece a nadie en particular, sino que es de todos. Y es de todos porque a través de estos personajes se cuenta parte de la historia social de un país. Sabemos que el clima político y los procesos históricos son el tenor de fondo en el que se desarrollan los relatos que nos cuenta la literatura. Entendiendo esto, los novelistas se lo juegan todo, absolutamente todo en su tono y la personalidad de su mirada. Cuando leo a Isabel, no puedo dejar de pensar en dos novelas latinoamericanas escritas también por autoras en la vitalidad de sus 30 años. Pienso en novelas emparentadas en su intención de retratar la atmósfera social de un país. Me refiero a Temporada de Huracanes de la mexicana Fernanda Melchor y a La Sangre de la Aurora de la peruana Claudia Salazar Jiménez. Son tres novelas y tres métodos para acercarnos a entender la realidad latinoamericana. Fernanda Melchor observa con detenimiento la violencia de los más pobres de México, una violencia que termina pudriendo todo. En su narración hay esta ejemplarización de la violencia y visualidad de lo sucio, porque se tiene construido un diagnóstico. La revolución no va a llegar nunca para los desposeídos. Claudia Salazar Jiménez cuenta cómo el conflicto armado interno en el Perú arrasó a las mujeres de todos los estratos sociales, a las mujeres de la alta burguesía, a las mestizas de las clases medias y a las indígenas, militantes o base de apoyo de la guerrilla. Todas, absolutamente todas, fueron violentadas y destruidas en su corporalidad, destruidas por el fuego cruzado entre destinos y Sendero Luminoso. Decíamos que para el novelista todo se juega en la mirada. Borges escribió que, cambiando de escala, no se ven las mismas cosas, más grandes o más chicas, se ven cosas diferentes. Tiene razón. María del Rey del Sur no observa a los más pobres como Fernanda Melchor y pretende la mirada panorámica de Claudia Salazar Jiménez. María Isabel detalla el comportamiento de las élites, las describe, las satiriza, las entiende. Terry Gledon pensaba que el texto produce ideología, muestra las relaciones internas del texto con su mundo por medio de su propia constitución. Esto me parece muy relevante porque Canibal Sur ha logrado reconstruir a través del artificio de la voz narrativa el sentido constelacional. Por ejemplo, el tío de María Isabel pierde la fortuna de su sobrina, no sé si indígena, siente que quitó la fortuna de su sobrina. Y entonces él dice, esta pelea de los permitidos. El tío pierde el dinero de la sobrina, el patrimonio de la sobrina, y dice, el caso es que el banco, tú sabes cómo son de poco razonables, se ha apoderado de Santa Isabel y la Pajuela, las fincas, las dos fincas de café de tu mamá, y no quiere soltarlas. Dicen que tenemos que pagar como si nosotros fuéramos miles de euros. Lo que pasa es que he tenido un poco de mala suerte y no he ganado últimamente en el juego. Pero eso se acabará. Y van a ver quién soy yo. No por nada soy Piñón, descendiente del prócer de la patria y firmante del acta de independencia. Y me quieren tratar como un vil pordiosero, como si no fuera a pagarme su sucio dinero. Porque, para entender y resolver este inconveniente económico, María Isabel ayuda a otro personaje central de la novela, muy importante, Eduardo, perteneciente también a la alta burguesía. Y entonces, sin mayor dilación, le expuso a María Isabel el problema pensando que tal vez podría Eduardo utilizar sus influencias para remediar una situación producto de la injusticia. Pues cuánto se ha visto que los bancos le quiten sus propiedades a los ricos, y menos en Guatemala. Esas cosas son para los pobres. ¿No cree usted, don Eduardo? Lo consignado por esta voz narrativa busca siempre los signos de distinción social. Sabemos que lo observado habla menos de una escena exterior objetiva que de un paisaje interior. Así, por ejemplo, cuando María Isabel decide amar a Eduardo, lo invita a cenar a su casa. Fíjate, ahora lo platicamos.
pero me parece que es el gran acto de libertad de toda la novela. Entonces dice, invita a Isabel, a este personaje Eduardo, a cenar. ¿Y con qué nos encontramos? Signos de distinción. Mantel de vino blanco bordado a mano con encajes de gante. La cubertería de plata que perteneció al abuelo Ernesto. Capilla de Limoges, blanca con hilo de oro y en la orilla una franca de azul cobalto. Candelabro de la que iluminaba suavemente la habitación. Eduardo llegó a las 8 en punto. Su traje de casimir inglés cosido por Flores Taylor ocultaba la incipiente panza producto de una alimentación rica en grasas y la falta de ejercicio. El sombrero Stetson, comprado en la renombrada tienda de algunos de sus parientes, la paquetería, adornaba una calvicie heredada de familia, signo de ilustre linaje, pues los indios no son calvos, solo los blancos, y una monja blanca para pretender que el vestido de la Isabel completaba el atuendo. Sin mucho preámbulo, pasaron a la mesa. Y así va construyendo la voz narrativa, va escribiendo. Pero no nos confundamos. Pamuk, el premio Nobel turco, sostiene que toda novela opera en torno a un centro oculto. En mi conjetura, el centro oculto de María Isabel es la gran violencia que arrasa todos los órdenes de la vida. Por un lado, la novela trabaja en torno a lo que Luis González y González, de los albores de la microhistoria, llamaba historia magna, las relaciones en el espacio íntimo y familiar. Allí, en esta novela, todo es violencia silenciosa, pero también estamos en el manantial de la violencia mítica. Los personajes de Rivera Azul están sujetos a las imposiciones de su medio, convenciones sociales, imposiciones políticas, el deber ser de la alta burguesía. De ahí la mirada violenta. Cuando una aristócrata inglesa viene a Guatemala con 3 niños, que es un paisaje todo doloroso, no va sucediendo mientras va sucediendo ese pequeño viaje, ese gran viaje desde el norte, desde Inglaterra hasta Guatemala, se horroriza. Se construye una mirada violenta del paisaje, del perder. El viaje a la ciudad de Guatemala duró más de lo que los recién llegados esperaban. Los mosquitos de la costa, el eterno humedad unidos al calor y la visión de los numerosos niños andrajosos que atravesaban la mal llamada carretera reforzaron la impresión de estar en un país de salvajes. Violencia. Hay violencia también en la tensa calma, en la molicie de la cotidianidad. Parece que todo está tranquilo, parece que todo está calmo, pero detrás de los acontecimientos, detrás de la vida cotidiana, violencia. Lo que no puedo entender es cómo creen que toda esa pobre gente tiene el tiempo para esperar a que alguien se decida a hacer algo por ellos. Como bien dice María Isabel, un día se levantarán hartos de tanta opresión y nos cortarán a todos la cabeza. Y ahora que lo pienso, casi no he tenido tiempo para pensar en mi querida tía. Me siento un poco culpable de haber dejado sola en la situación emocional en que se encuentra, pero por otro lado, dudo que apruebe mis actividades revolucionarias. Dice un chico que es sacerdote ya, la gran que me lleva. Violencia, guerra de castas, silenciosa, allá abajo. Una violencia desesperada. O violencia incluso en la utopía. Cuando el personaje de un presidente idealista se ofrece a abandonar la guerrilla, su pareja, una prostituta catalana, le dice: violencia y utopía. Yo no he dejado de ser prostituta para convertirme en viuda, sin ni siquiera haber gozado del matrimonio.
violencia y pesimismo. A este panorama se le suma la violencia según otra manera de mirar, la de la larga duración en la que, como pensaba Fernando Rodel, un siglo es un parpadeo en los ojos de Dios. En esta novela corre superficie la historia de la creación, acumulación y transmisión del capital a lo largo de siglos. Es la historia de la intersección entre clase y casa. El final de la novela es irónico en el sentido de que se aferra al optimismo del pesimismo que aquí me voy a quedar, no voy a perder este paso, porque no les voy a contar el final de la novela. Tienen que descubrir ustedes solos, pero les quiero decir que es una novela que me pareció fascinante por el cambio de registro en la mirada. El cambio de registro en la mirada, contar la historia de un país desde el punto de vista de sus familias, de las anécdotas, de los acontecimientos de sus familias. Yo creo que si un día quisiéramos ponernos a pensar seriamente en la historia, en una historia de la cultura en América Latina, no podemos dejar pasar un libro como este. Es muy interesante. Felicidades. De verdad, es un gran libro. Entrevista, una pequeña conversación para contarles, para que les cuente la autora sobre el libro. Lo primero que quiero hacer, que a mí me interesa mucho, es un libro, es una novela, es historia de Guatemala, pero es novela, pero hay algo de reconstrucción autobiográfica. O sea, hay un poco de todo. Pero aquí yo quiero preguntarte por el contexto de escritura de esta novela. Aparece en 1996. Yo te quiero preguntar a ti, porque yo quiero saber las condiciones en las que se escribió este libro. Quiero saber quién eres tú en 1996-95 cuando estás escribiendo este libro. ¿Quién es esta novela que está escribiendo? Bueno, cuando le leí la novela, todavía formaba una anterior había firmado con la universidad. Yo también estaba en el 92 o en el 93. Y yo vengo de España, porque a pesar de que era abogado, yo no tenía hermano. Y vengo de enfrentarme a una Guatemala dividida, a una Guatemala con problemas, a una Guatemala donde había guerrilla, había violencia. Y siempre he dicho que si hay cualquier conflicto de cualquier tipo, a la primera que se la agarre de salir, porque yo no soy ejemplo como mujeres, no estoy ni con unos ni con otros. En primer lugar, que estoy en la paz, y de verdad, esa lista que tú leíste de decir,